Hoy estamos aquí, de nuevo, en nuestro segundo pleno de aprobación de los presupuestos de la ciudad de Ceuta, con la enorme responsabilidad que ello conlleva. Antes de comenzar, y como el grupo político Caballas, en vez de centrarse exclusivamente en estos presupuestos, ha hecho alusiones directas y graves en algunos casos hacia Vox, voy a puntualizar brevemente algunas de las acusaciones y de las palabras que ha dicho. Como comenta el señor Alí, el portavoz de Caballas, dice que este pleno de presupuestos está marcado por la excepcionalidad de lo que llama la extrema derecha, que es Vox. Nosotros ya adelantamos que no vamos a votar a favor de estos presupuestos, vamos a votar en contra de forma rotunda, y que la excepcionalidad de estos presupuestos es que se apoyan en un investigado y procesado por organización criminal como es usted. Esa es la gran excepcionalidad de estos presupuestos, que le toman a usted como apoyo junto con el Partido Socialista para sacar estos presupuestos adelante. Usted habla de que peligra la convivencia. No sé si el Partido Socialista hará alusión después a las mismas ideas que usted ha lanzado aquí. Pero como no lo sé, ya adelanto, la convivencia no peligra. ¿Es que ustedes ven guerrillas por la calle? ¿Ustedes ven conflictos étnicos cuando salen de paseo? Ceuta es una ciudad tranquila. Cuando nosotros hablamos de la inseguridad de los menas, ustedes se echan las manos a la cabeza y dicen que qué imagen estamos dando nosotros en el resto del país. Y dicen que la convivencia se quiebra. No, señor Alí. Si acaso se quiebra su tranquilidad. Me ha preguntado si tengo algún trauma. Igual el trauma lo tiene usted conmigo, que cada vez que se ve se le sube la tensión. Se pone nervioso. Y eso lo que son es verdades, señor Alí. Que, por cierto, gracias por no interrumpir, porque como ven, yo no lo interrumpo. Por lo tanto, ni se va a quedar la convivencia, porque en la convivencia, ya le digo, no hay guerrillas, no hay conflictos. Lo que pasa es que hay verdades que hay que decir. Y cuando usted ha dicho, que me parece estupendo, que jamás le quitaría la subvención o las ayudas financieras a la capilla de la Virgen del Carmen, usted tampoco le quitaría, ¿sabe a qué jamás tampoco le quitaría la subvención? Por ejemplo, a la Asociación Cardín, que ayudaba a inmigrantes ilegales, que fomentaba la inmigración ilegal y que era abiertamente católica, y que Vox hace un año exigió su eliminación de los presupuestos. Así que cuando usted busca aquí enturbiar y hablar de musulmanes, hablar de racismo, hablar de todo ese populismo demagógico que se le da también, nosotros también pedimos la eliminación de esta partida. ¿Y estos qué eran? Si hasta el arzobispo de Tánger, hasta el arzobispo emérito de Tánger, salió en televisión criticando la exigencia de Vox. Por lo tanto, sus argumentos no se sostienen, señor Alí. Cuando habla de que tenemos chiringuitos, dígame cuáles, señor Alí. Yo aquí voy a decir cuáles son sus chiringuitos y cuáles son los del Partido Popular. Yo los digo. Pero usted lanza aquí bolas de humo, bombas de humo, sin ningún sentido, sin ninguna fundamentación. Habla de que nos reunimos con una asociación. Nos hemos reunido con tantas, señora Alí, fíjese, en un año entero, desde los últimos presupuestos, hemos tenido innumerables reuniones con asociaciones, con federaciones, con clubes. Por lo tanto, sus argumentos caen en vacío, señor Alí, no se sostienen y ya cada vez se lo compran menos. Si usted quiere venir a buscar aquí el conflicto, a buscar esa ruptura de la convivencia que yo no veo en ningún lado, bien por usted, pero ni yo ni los ceutíes se la van a comprar. Yendo, ya centrándonos en el presupuesto en sí, unos presupuestos que tienen un carácter político, muy político. Antes de comenzar, ya le adelanto a quien modera el debate, al presidente, al señor Vivas, que voy a decir cosas que no van a gustar, especialmente a usted, señor Vivas, no le van a gustar a usted. Y adelanto también que si en algún momento se me pide retirar alguna de las palabras o realidades que voy a mencionar aquí, con casi toda probabilidad no voy a retirar nada. Ya lo adelanto. Y antes de comenzar, igualmente, alabo y reconozco y quiero dar la enhorabuena a todos los ceutíes que han tenido una actitud ejemplar y que han trabajado por y para derrotar, o al menos disminuir,
los efectos de esta terrible pandemia que estamos sufriendo todos. En especial a los afectados en cuanto a salud y en cuanto a la crisis económica. Como adelantaba, vamos a votar no a estos plenos, a los plenos del nuevo Gobierno Popular Socialcomunista de Ceuta. Hoy no va a haber una entrevista aquí cómoda como la de ayer, presidente, que se publicó en la prensa. Hoy, en este pleno, se está acabando la tumba del Partido Popular de Ceuta. En este pleno, el Partido Popular se va a aliar pública y descaradamente con el PSOE y con Caballas. Fíjense ustedes, PSOE y Caballas. Pero esto no es un pleno, no es un acuerdo de presupuestos sin más. Ya le adelanto, y usted debería saberlo muy bien, presidente, y yo se lo revelo a todos los ceutíes, que este acuerdo es hasta el final de legislatura. No es solo de presupuestos, es un acuerdo con PSOE y Caballas hasta final de legislatura. Porque usted, señor presidente, no es de fiar. Usted miente, a continuación desgranaremos sus mentiras y un presidente que no es de fiar solo podrá gobernar apoyado por el PSOE y por Caballas. Un Juan Vivas que depende y que se somete a las influencias del lobby promarroquí de Ceuta. Y en torno a ello gira toda su política. Si en la Moncloa tenemos tiempos grises con Pedro Sánchez apoyado en el tridente de Pablo Iglesias, Gabriel Rufián y Otegi, ahora en Ceuta tendremos a Juan Vivas apoyado por el tridente de Manuel Hernández, Mohamed Ali y Juan Gutiérrez. Menudo paralelismo. Juan Vivas, el presidente del buenismo. ¿Y a qué nos referimos con el buenismo? El buenismo no es solo una simple gracieta, no es solo una palabra, no es solo una expresión, es una estrategia. Y el señor Vivas sabe muy bien explotar las virtudes del buenismo y la hipocresía del buenismo. 20 años de sonrisas, buenas palabras, buenos gestos y, sobre todo, no afrontar los problemas a base de subvenciones. Por políticas como la sometida a los lobbies promarroquíes de la ciudad, señor Vivas, no olvide que ya la mayoría de los ceutíes no quiere que usted sea presidente. Está en minoría. 9 escaños de 25, señor Vivas. La mayoría no le quiere como presidente. El Partido Popular, con la consejera Chandira Mani, ha vendido aquí los presupuestos del diálogo, los presupuestos del consenso. Claro que sí, el consenso, señora Chandira Mani, con la peor izquierda en 80 años. Con la peor izquierda y más radical en 80 años. Por lo tanto, consenso sí, el consenso progre, el consenso de la izquierda. Pero peor aún, el señor Hernández, hace una semana en rueda de prensa, hablaba de que daba un cheque en blanco al Partido Popular, de que no exigía nada, cuando el PSOE nunca da nada gratis. Sería la primera vez. Curioso, cuando este mismo PSOE, hasta hace nada, orquestaba y maquinaba para aplicar una moción de censura al gobierno de Juan Vivas. ¿Cómo cambian los tiempos? Pero insisto, esto ya es un pacto de legislatura. Ustedes hablan de presupuestos expansivos, señora Chandira Mani. Nosotros hablamos de un gasto desproporcionado en comparación con la población que hay en Ceuta. Y estos no son presupuestos sociales. Estos no son unos presupuestos sociales. Porque el grueso de estos presupuestos no se van a asociaciones como Cáritas, no se van a entes como el Banco de Alimentos. El grueso de estos presupuestos, y ya analizaremos uno a uno cuáles son, van a los chiringuitos, a los llamados chiringuitos, a estas asociaciones o a entes o a panfletos, medios de comunicación que no paran de hacer propaganda contraria a Vox y nos demonizan como Ceuta Actualidad o Ceuta al Día. Porque también hay que poner el ojo a la prensa manipuladora. 19
millones de euros en subvenciones de este presupuesto que no van a las personas más necesitadas, no van a quienes parecen un ERTE, van al establishment de Ceuta, a los poderes fácticos de Ceuta, a los que tienen sometido a este gobierno. Además, les tengo que achacar a ustedes una falta de respeto, porque que nos manden el martes a mediodía toda la documentación relativa a los presupuestos con menos de una semana para tratar tantísima documentación es una falta de respeto. Nos llegan el martes a mediodía. Igualmente, lo mismo con los consejos de administración. Los convocan con 48 horas de antelación, sin dar información previa y soltando una cantidad de documentación que únicamente entiendo que tendría el Partido Socialista y su nuevo socio Caballas. Volviendo al pacto con el PSOE. Señor Guerrero, señor Gaitán, señor Rontomé, bases del Partido Popular, simpatizantes, votantes, ¿también están de acuerdo con esto? ¿También están ustedes de acuerdo con que Juan Vivas entregue la influencia del gobierno al Partido Socialista y a Mohamed Ali? No preguntaré por la señora Mabel Deu, por la señora Kisi Chandiramani o por la consejera de Asuntos Sociales. Creo que usted, señor Vivas, no es consciente de lo que ha provocado con este pacto de legislatura con el PSOE y con Caballas. Por eso, señor Vivas, como creo que tiene graves problemas de percepción de la realidad política de la ciudad, tengo que pedirle que se vaya, dimita. Váyase, señor Vivas. Dimita a tiempo, dimita con dignidad. Hace un año, los presupuestos se aprobaron con el apoyo de Vox como un mal necesario. Ya criticamos aquí todos los defectos que tenían esos presupuestos. Es cierto, por otro lado, que incluimos varias de nuestras propuestas, varias de nuestras ideas. Esas ideas que presentamos en nuestro programa electoral, como restaurar la capilla de la Virgen del Carmen, una mayor inversión en la residencia de mayores Nuestra Señora de África, la renovación del mercado de terrones que aún queda pendiente por hacer, o la elaboración de un plan para la conservación de los bienes de interés cultural. Se eliminó la Dirección General de Barriadas y se eliminaron las subvenciones a varios entes, entre ellos, los más notorios, Mujeres Progresistas del PSOE, la Asociación Cardín, Proinmigración Ilegal y, fíjese usted, señora Lis, declaradamente y abiertamente católica, y Enfermos Sin Fronteras, que se dedicaba a colapsar el sistema sanitario español con pacientes marroquíes. Pero luego hablaremos de Enfermos Sin Fronteras. Hace un año se hizo un sacrificio y se aceptaron ciertas cosas que la derechita sumisa de Ceuta, la derecha cobarde de Ceuta, no quería eliminar del tirón, no quería eliminar de una sola vez. Y se estableció el compromiso de ir limpiando esos presupuestos poco a poco. Una promesa que no se ha cumplido. Y por eso digo, señor Vivas, que usted no es de fiar. Y es que ese buenismo es, como digo, una estrategia política que ha derivado en el sometimiento al lobby pro-marroquí. Dismund, Intercultura y otras más ya se señalaron aquí hace un año como objetivos, como subvenciones a eliminar en el futuro. Hemos intentado corregir la deriva de Juan Vivas, pero ha demostrado que el PP de Ceuta ahora mismo es un mero instrumento al servicio de la izquierda. Juan Vivas da hoy marcha atrás, una marcha atrás, ya se lo adelanto, presidente, irreversible, y que le consumirá hasta los últimos días de su presidencia, los cuales dudo que coincidan con el final de la legislatura. Además, ahora con el agravante del portavoz de Caballas. Se recupera la subvención a Mujeres Progresistas y a Enfermos Sin Fronteras, entendemos que a petición del PSOE. Subvenciones que el mismo presidente Vivas hace un año tildaba de perjudiciales para Ceuta
Y leo declaraciones literales del presidente Vivas sobre Enfermos Sin Fronteras. Fomenta y favorece un efecto llamada respecto de determinados servicios básicos de cara a la población del país vecino. Y dice más, es impensable que la capacidad de cobertura de los servicios básicos de Ceuta estuvieran concebidos para atender las necesidades del país vecino. Esto, Juan Vivas, año 2020, hablando de Enfermos Sin Fronteras. Y al final del año parece que ha cambiado de opinión. No es de fiar. Si esa es la credibilidad que usted le ofrece a los ciudadanos de Ceuta, señor Vivas, entendemos que así está Ceuta después de 20 años de su gobierno. Hablando de la memoria del presupuesto, bueno, aquí se dicen varias verdades, como que el PIB por habitante de Ceuta marca a nuestra ciudad como la cuarta peor autonomía. Solo estamos por delante de Extremadura, de la Extremadura de Ibarra, de la Andalucía de Susana Díaz y de la Melilla de Imbroda. Porque esto no es en un año. Sí, Susana Díaz, porque esto tiene un recorrido. Esto no se hace en un año, del señor Juanma Moreno. Sus últimos años no tienen nada que ver, señora Chandiramani, no tienen nada que ver con este resultado. Me pueden decir que es la frontera, claro, la frontera. La frontera es el comodín, como se ha dicho aquí antes, es la excusa. Pero es que en cuanto al paro tenemos más de 13.000 personas que no han encontrado ninguna asociación marroquinizadora o ninguna asociación feminista que les dé trabajo. Tampoco han podido encontrar un padrino o uno de esos chiringuitos que tanto les gustan a ustedes. Ustedes contextualizan la situación económica de Ceuta dentro del bloqueo que Marruecos ha intentado aplicar sobre la ciudad. Pero también tenemos que decir que si ese bloqueo puede tener efectos nocivos e importantes, es porque ustedes han sometido el futuro económico de Ceuta a Marruecos, despotenciando el puerto y las conexiones con la península. De ahí vienen los efectos devastadores de la economía cuando hay un cierre, que podía darse en cualquier momento. Por lo tanto, este gobierno ha entregado su economía a Marruecos y, en torno a esto, recordar que no se irradia españolidad por tener un DNI y ondear una bandera rojigualda, señor Vivas. Hay mucho más. Hablan de una crisis mundial sin precedentes que afecta a la restauración, al ocio, a la hostelería. Pero, como ya le estrechan la mano al Partido Socialista, se olvidan ustedes de hablar de la gestión criminal de Pedro Sánchez, que es la peor, con los efectos devastadores, con los efectos más devastadores de Europa. El plan Ceuta resiste. Algo hacen bien. No va a ser todo malo en unos presupuestos de 320 millones. Claro que también la primera reclamación que se hizo para extender, como está extendido el plan Ceuta resiste, la hizo Vox. Y recuerdo, sí, señora Chandiramani, además fue en una reunión con usted, la hizo Vox. Y recordar que el PSOE junto con Caballas pedía que la mayoría de las ayudas del plan Ceuta resiste fueran a servicios sociales directamente, ayudas sociales, olvidando las pequeñas empresas y los autónomos. Los dos. Yo respete su turno, señor Ali, ahora le toca callarse. Esto fue una exigencia de Vox. Continúan ustedes haciendo menciones en la memoria, hablan del recibo único del agua, pero no hablan de los empalmes ilegales que hay en la ciudad a las redes de agua y de luz. No hay ninguna partida presupuestaria destinada a erradicar. Sí, señora Chandiramani, si usted no lo sabe, debería informarse. En la ciudad está minada de empalmes ilegales a las tuberías. Mientras los ceutíes de bien, los que pagan sus impuestos, le pagan el agua gratis, entre comillas, agua que pagamos todos, a estas personas. Y ustedes, que lo saben, no hacen nada. Por lo tanto, o son negligentes o son cómplices. También tenemos que hablar. Debería haber una partida, varias partidas más incluidas en este presupuesto, que no están incluidas porque
Se ha secuestrado la normalidad parlamentaria. No hay plenos desde hace 3 meses. Y respecto del fondo COVID, que ha explicado la señora Chandiramani, que se supone que van a llegar a 23 millones de euros, ustedes congelan ciertas partidas, las ponen con carácter temporal indisponible y tienen aquí partidas como la auditoría de 200.000 euros que exigimos y que sacamos, que aprobamos aquí en pleno. ¿Paralizan la auditoría? ¿Por qué no les conviene? Podrían haber paralizado la subvención a otras asociaciones o a otros entes más dañinos para Ceuta. Paralizan la transparencia. Paralizan que salgan a la luz documentos que quizá ustedes no quieren que salgan. Hablan en prensa ustedes de congelar el sueldo del gobierno y se hacen una foto y lo publican, pero unas semanas antes nombran una dirección general nueva en asuntos sociales. O sea, ¿tampoco confían ustedes en la consejera de Asuntos Sociales? Tampoco. Lo cierto es que antes del nombramiento de la nueva consejera de Asuntos Sociales funcionaba mejor esa consejería. También hay que reconocerlo. Háganse una foto, señora Chandiramani, señor Vivas, háganse una foto con todos los directores generales que tienen y con todos los cargos políticos que nombran. Respecto del plan Barriadas, hablan ustedes de una inversión, estipulan ustedes una inversión de 11.645.000 euros y, como en tantas cosas, el señor Vivas mintió. Todavía están esperando, señor Vivas, que cumpla su palabra en Manzanera de rehabilitar aquellas fachadas. Esa promesa que usted hizo ayer mismo en la campaña electoral de 2015. Vuelvo a reclamar aquí más atención para las barriadas. Podría enumerar muchísimas, algunas son grupos Alfau, Zurrón, El Mixto, Villajovita, Otero, El Job, El Sarchal. Y sí, sé que tienen un plan de barriadas con muchas y con varias de estas barriadas dentro, pero no es suficiente. Ustedes abandonan y han abandonado demasiado tiempo muchas barriadas. Eso sí, cuentan con el aplauso de una de las asociaciones de vecinos del Príncipe y de Imán Wars, que ya hablaremos de Imán Wars. Que los ceutíes sean conscientes de que tanto el PP como el PSOE se disputan la alcaldía del Príncipe. Respecto a Alcensa y Envicesa, entre las dos con 3.500.000 euros, decir que en Alcensa, hombre, señora Chandiramani, eso de agua para todos y que paguen los de siempre, vamos a mirar quién se enchufa ilegalmente a la red de agua. Vamos a mirarlo, señora Chandiramani. Y en cuanto al caso Envicesa, solo les pido que su nuevo socio, o alguno de sus nuevos socios, no meta demasiado las narices, señora Chandiramani. Hace mención a la necesidad de rehabilitar edificios públicos. Y yo les enumero algunos que no han recibido su atención en 20 años. Catedral, Fuerte de San Amaro, Iglesia de San José, Fuerte de Sarchal, los fortines neomedievales, el Fuerte del Príncipe, sí, del Príncipe, que ya ni se ve desde la carretera porque está rodeado de construcciones ilegales, la Iglesia del Carmen o el cementerio municipal de Santa Catalina, cuyo estado da pena y vergüenza. En cuanto a policía local, suba la plantilla. Contamos con 285, pero son insuficientes. Y además, en las últimas oposiciones, en las últimas pruebas de acceso, se detectaron graves deficiencias que les ha llevado a ustedes a provocar un juicio que queda pendiente y cuyo perjudicado cuenta con nuestro apoyo y ánimo. Hablando de subvenciones, hacen una cosa buena, eliminan la subvención a la Universidad de Málaga para la financiación del programa de estudio de la delincuencia juvenil en nuestra ciudad, de los MENA. Esto lo pedimos el año pasado, lo han eliminado Enhorabuena. Han atendido a una razón. También, cuando ustedes dicen eso de no dejamos a nadie atrás, me llama la atención que le bajan a algunos entes como Plena Inclusión. Curioso. Pero vamos a lo interesante, a lo más llamativo. Enfermos sin Fronteras, 12.000 euros, después de que el señor Vivas lo perjudicara. Una caravana, esta asociación tenía una caravana que se dedicaba a buscar enfermos, pacientes en Marruecos para derivarlos al sistema de salud español. Con ello
colapsaba la sanidad española y retrasaba las listas de espera. Además, del despilfarro económico que ello genera. Porque no solo son los 12.000 euros, son cientos de miles de euros de gasto público del Estado que se va en la sanidad y que no repercute en españoles. Y ustedes vuelven a financiar esto después de haberlo criticado hace un año. No creo que haga falta repetir lo que dijo usted aquí, presidente. Usted criticó abiertamente a esta asociación y ahora se somete. ¿Cómo van a defender esto? ¿Cómo pueden defender esto? No tienen credibilidad. Seguimos, además, porque no es solo Enfermos Sin Fronteras. El Consejo de la Juventud de Socialcomunistas de Ceuta, eso que ustedes llaman Consejo de la Juventud. 20.000 euros. Un consejo que ha pretendido, entre otras lindezas, implantar en sus estatutos que una mujer tenga que estar obligatoriamente en su dirección, pero no habla de hombres. Un consejo cuyos directivos tienen vinculaciones fuertes, que incluso son miembros de entes como Comisiones Obreras, ya sabemos lo que es Comisiones Obreras en esta ciudad, y quien lo dirige, o el Partido Socialista. Digmund, ¿cuánto se ha hablado de Digmund? 105.000 euros. 105.000 euros para atender a mujeres marroquíes sin residencia y sin padrón. Y, por supuesto, para los MENA, una asociación con estrechas vinculaciones a Caballas. Uno de esos chiringuitos, una de esas asociaciones pantalla del Grupo Caballas. No sabemos si en 2023 los ceutíes otorgarán a Vox la confianza necesaria para gobernar esta ciudad. Pero les aseguro que si lo hacen y gobernamos esta ciudad, una de las primeras subvenciones que vamos a eliminar será esta, a Digmund. Continuamos. Subvención al Idrisi. Y sabrá usted, señora Sangiramani, que no todo me parece mal de Idrisi, tiene algún aspecto nuevo, algún aspecto bueno. Pero tienen un programa de fomento y de impartir clases gratuitas de árabe. ¿No pueden impartir español? Porque hay gente que le vendría bien aprender el español en esta ciudad. ¿No pueden dar clases de inglés, de francés, de alemán? Tenemos que seguir potenciando. ¿Se calla, señor Mohamed? Usted me lo pone también difícil, pero yo guardo los turnos. Y usted debería hacer un esfuerzo y controlarse. El fomento del llamado, como lo llaman el señor portavoz de Caballas, y muy pronto lo hará el PSOE, el árabe ceutí o el darilla, es un fomento de la promarroquinización, de la marroquinización. Ustedes fomentan el árabe, lo institucionalizan. Y luego mirarán a las caras de esos padres que tienen que dejarse un dinero en las clases de inglés, de francés o de alemán de sus hijos. 680 alumnos financiados con dinero de la ciudad que reciben clases de árabe. Fomenta el árabe. Y es un instrumento esencial de marroquinización. Es una subvención apoyada por la ciudad. Mantenga las formas, señor Ali. Respete el turno de palabra. Tranquilícese. Señor Mohamed, señor Mohamed, por favor. Ya, aquí no se bueno, miente. Vamos a dejar que termine el señor portavoz, que por cierto, pero por favor, señor Mohamed, por favor. Por favor, señor Verdejo. Dígame, presidente. 30 minutos, lleva 30 minutos. Por favor, pero así no se puede. ¿Usted quiere dejar de gritar? Por favor, señor Mohamed. ¿Quiere tranquilizarse? Eso al final. Vaya imagen. Señor Mohamed, por favor. Por favor. Señor Verdejo, le ruego que continúe. Gracias, presidente. Que por cierto, como he visto a miembros de este gobierno en actos de la asociación Ali Idrisi en el auditorio del Rebellín, tengo que decir que me duele profundamente, señor presidente, no verle en los carnavales de Ceuta. Cultura caballa, 100%. Y a los carnavales hay que apoyarlos también haciendo actos de presencia.
Y les voy a recomendar una chirigota del último concurso, estaba muy bien, bastante divertida, que se llamaba Juan Vivaba y los 40, que además retrataba muy bien lo que es el gobierno de Ceuta, o al menos lo que es el Partido Popular. Seguimos con las subvenciones. Proyecto ICI, 32.000 euros para actividades y talleres con inmigrantes ilegales y MENA, que además colaboran, el proyecto ICI colabora con DISMUN y con la plataforma feminista. Asociación Intercultura, y esto ya es uno de los pilares de los chiringuitos de Caballas, una asociación pantalla por excelencia que Señor Verdejo, le ruego vaya terminando, que ha consumido su tiempo. Me doy prisa, señor Vivas, que supuestamente da unos talleres que no se están realizando, cuya cuenta de Facebook se dedica a replicar las publicaciones de la cuenta de Caballas, y que una vez al año hacen viajes de varios días de hotel con dirigentes de Caballas a congresos en la península, donde acuden numerosas asociaciones promarroquíes de toda España, y van de la mano de los dirigentes de Caballas, que además se hacen la foto y lo publican en la prensa, no se esconden. Subvención a la comunidad islámica de Ceuta, 60.000 euros. Esta tiene trampa, porque se presentan varias asociaciones, una de las cuales, por ejemplo, la última, la más subvencionada, Iman Wars, habiendo sido frecuentada por miembros de una red yihadista. Miembros de una red yihadista, en la que se ha llegado a investigar y detener a un individuo destinado o que emprendía acciones para enviar ceutíes a Siria a asesinar gente. Iman Wars. Y eso lo pueden ver en el audio del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional. Eso no lo digo yo, lo dice un juez. Les recuerdo que el año pasado hablamos de Cardín. No me digan que es que queremos quitar esto por ser subvenciones a los musulmanes. Queremos quitar esta subvención porque se la llaman extremistas y se está dando pie a que aumente el caldo de cultivo de extremistas en nuestra ciudad. Ustedes financian con 85.000 euros los pisos de emancipación de MENA, pisos para MENAs que cumplen los 18 años, con 200.000 euros MENAs que van a la península. Se les premia con ir a la península, que es lo que buscan, generando un efecto llamada. Premio Fundación de Convivencia. Y como ya voy corto de tiempo, hablaré después. ¿Por qué queremos quitarlo? Un chiringuito que se hizo a propuesta del señor Aróstegui en 1998, que se rebautizó aquí como la Fundación Premio Comilona por facturas de más de 3.000 euros en cenas y tapas y tapeos. Y aquí la señora Fátima Ahmed lo sabe bien. Chiringuito del Partido Popular, nacido a propuesta del señor Aróstegui. Subvenciones a ideología de género y violencia de género. Señor Verdejo, es que ni un minuto, señor Vivas, y ya acabo. Vamos a respetar los turnos, por de acuerdo, favor. Me parece estupendo. Y ya acabo, y ya continuaré después. Voy a acabar con un proverbio árabe, señor Vivas, que dice: la primera vez que me engañes será culpa tuya, la segunda será culpa mía. Recuerden estos ceutíes cuando Juan Vivas y el Partido Popular les pidan su confianza. Pero por otro lado, no pierdan la ilusión. En Vox quedamos como la única alternativa social y patriótica que desea cambiar Ceuta y romper con quienes vienen a dañarla. Todos estarán contra nosotros y recibiremos los más duros ataques orquestados entre el gobierno, los lobbies y parte de la prensa. Pero recuerden, no es que Vox esté solo, es que para el futuro de esta ciudad y de España solo queda Vox. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Verdejo.
Señora Chandiramani tiene la palabra por 15 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, veníamos a hablar del presupuesto de la ciudad y al final hemos hablado de una parte muy pequeña del presupuesto de la ciudad. Estamos hablando solamente del 0,2% del presupuesto de la ciudad, del 0,2% de la ciudad, del presupuesto. Yo creo que pone de manifiesto cuál es el proyecto de ciudad que tiene el partido Vox para la ciudad de Ceuta. Mire, el documento que traemos hoy es un documento eminentemente político, claro. Se trata de un presupuesto, se trata de establecer cuáles van a ser las líneas de actuación del Gobierno de la ciudad y de esta Asamblea a lo largo del año 2021. Y eminentemente político, claro, porque ponemos énfasis en dónde queremos invertir los ingresos que tendrá esta ciudad, ya sea ingresos por tributos que paguen los ciudadanos, ya sean ingresos por transferencias del Estado de la ciudad, del Estado del Gobierno de la Nación. Por lo tanto, es un documento eminentemente político. Mire, usted dice que le entregamos la documentación hace una semana. Pero si llevamos sentados con ustedes desde agosto y desde agosto le entregamos la primera documentación de los presupuestos de la ciudad. O sea que desde agosto conocían ustedes cuáles iban a ser las líneas de trabajo del Gobierno de la ciudad, que fundamentalmente, y esto quiero reiterarlo, tienen que ver con la COVID-19 y con paliar la situación de los ciudadanos. No quiero cansarme de repetirlo. Este presupuesto excepcional pretende atender la situación de aquellas personas que se están viendo más afectadas por todo lo que tiene que ver con la pandemia y con las restricciones a la movilidad para la contención del virus. Por lo tanto, lo importante en este presupuesto yo diría que es ese fondo COVID. Y en segundo lugar, una cosa muy importante es conseguir la unidad. La unidad en esta situación tan difícil. Mire, la unidad. Hace 40 años, cuando se proclamó la Constitución española, y le puedo decir que no hay nadie más constitucionalista que este grupo parlamentario y que el Partido Popular, hace 40 años muchas personas dejaron al lado parte de su ideología para ponerse de acuerdo. Y eso fue bueno para Ceuta y fue bueno para España. De ahí se han conseguido los 40 mejores años de la historia de España. Y creo que los consensos son importantes. Lo fueron en el año 78 y lo van a ser en este año 2020, donde tanta gente está sufriendo los efectos de la pandemia. Por eso estos presupuestos son los presupuestos de la unidad. Y me duele que usted, a todos los que no pensamos como usted, a todos los que creemos o vivimos Ceuta de una manera absolutamente y radicalmente diferente a usted, a todos, que somos muchos, somos muchísimos en Ceuta. No se crean ustedes que solo están los que les votan a ustedes, señor Verdejo. A todos los demás, ustedes nos llaman promarroquíes, vendepatrias, perversos, hostiles. ¿De verdad usted se piensa que yo, o que alguien de mi grupo parlamentario, o que alguien de esta asamblea es promarroquí? ¿De verdad? ¿En serio? ¿O lo dice porque a usted lo que le interesa es la confrontación, las trincheras, que nos peleemos, estar en espacios diametralmente opuestos? Eso es lo que, de verdad, ustedes promueven cada día con esa intencionalidad de poner a unos en el lado de lo bueno y a otros en el bando de los malos. Le aseguro que aquí, en esta asamblea, no hay ninguna persona pro-marroquí, ni ninguna de las asociaciones a las que nosotros hemos intentado ayudar, ayudamos y seguiremos haciéndolo, son pro-marroquíes. Porque le digo, y se lo vuelvo a decir, para usted todo lo que no sea y todo lo que no piense como usted, que lamentablemente no son, que afortunadamente, no son la mayoría de esta ciudad, son perversos, hostiles, sumisos o cobardes, como suele usted llamarnos al Partido Popular, la derechita cobarde. Gustan de llamarnos la derechita cobarde. Pues ¿sabes lo que le digo? Que bienvenida a la derechita cobarde y no parecernos a esa extrema derecha que pretende que volvamos a las trincheras y que la sociedad española y la sociedad ceutí vuelva a las trincheras. Mire, usted decía que aquí no se ven, ¿cómo decía? Que no se ven situaciones de manifestaciones, ni se ven gente peleándose en la calle, que ustedes no quiebran la convivencia.
Le quiero recordar la manifestación que hubo en enero en esta ciudad con más de 6.000 personas en la calle alegando que la convivencia era un bien de esta ciudad, un tesoro de esta ciudad que hay que cuidar y hay que mimar cada día con cada una de nuestras acciones. Y mire, en muchas de las reuniones que hemos tenido para negociar los presupuestos, en los que ustedes solo han discutido del 0,2% del presupuesto, y en esa parte es donde no nos hemos puesto de acuerdo, ustedes decían, claro, es que es importante que nosotros nos diferenciemos de ustedes, del PP, porque si no nos convertiríamos en el PP. Al final, ustedes han puesto negro sobre blanco, ustedes han manifestado cuál es su intención de proyecto para esta ciudad y ustedes está claro que no creen en la convivencia en esta ciudad. Y no hablo de convivencia hablando de integración, como ustedes hablan. Yo no me considero una persona integrada en la sociedad ceutí. Yo me considero una persona ceutí española de pura cepa, como usted, ni más ni menos. Es muy peligroso para la sociedad ceutí, sí, la división que ustedes pretenden imponer o querían imponer a través de sus presupuestos, a través de las líneas rojas que han manifestado a lo largo de estos meses atrás. Y se lo digo porque para mí hay entidades como Al-Idrisi, hay entidades como Sexten Solidaria, hay entidades tan importantes como Luna Blanca, como la Fundación Premio Convivencia dentro de otro ámbito, que lo que hacen es ayudar a compañeros, a vecinos ceutíes a intentar mejorar sus condiciones de vida. Y eso es lo que nosotros intentamos. Pero ¿por qué mezclan ustedes ser musulmán con ser marroquí, con ser pro-marroquí? Es que yo no puedo entenderlo. Es que yo soy de religión hindú y soy igual de española que usted. Y mi compañero Yamal Driss o Dunia Mohamed son de religión musulmana, pero son iguales de españoles que usted. Es que no son musulmanes ni soy una hindú integrada en esta ciudad. Es que soy de esta ciudad. Es que basta ya. Es que basta ya. Es que ustedes hacen daño en lo más profundo del alma de las personas, que es la religión. Y creo que ese debate hay que sacarlo de las instituciones. Dedíquense a hablar de la educación, del deporte, de los servicios sociales, de todo lo que tiene que hacer la Consejería de Educación, de todo lo que se tiene que hacer del plan de barriadas, del fomento, del turismo, del crecimiento económico de esta ciudad, de cómo vamos a dar futuro a nuestros jóvenes. Pero dejen la religión fuera, apárquenla fuera. Eso hace mucho daño a las personas. Mire, a usted le encanta hablar de chiringuitos y ahora de chirigotas. A mí me encantan los chiringuitos y me encantan las chirigotas. Y cuando el presidente Vivas va a carnavales, claro que va a la procesión a la cabalgata de carnavales, gracias, a las cabalgatas de carnavales. Viene al templo hindú cuando es Diwali, cuando es el ayuno del Ramadán. Las personas de la comunidad musulmana tienen a bien invitarlo y va encantado. Algunas veces lo acompañamos en esa labor y es una labor maravillosa de esta ciudad, enriquecedora para esta ciudad, para todos los ceutíes. No busquen la confrontación. Es su forma de hacer política, enfrentarnos, confrontarnos, ver esas trincheras, ver esa Ceuta dividida en dos o dividida en cuatro, porque también hablan de la comunidad hindú y de la comunidad judía, o incluso podemos vernos reflejados en esa tensión que ustedes pretenden de la sociedad ceutí. Esa tensión no puede salir de esta asamblea. Nosotros tenemos que ser políticos, que tengamos altura de miras y velemos por el bienestar de la sociedad ceutí. Y además nosotros tenemos que intentar que la sociedad ceutí viva en calma, en tranquilidad, en sosiego, con plena capacidad de obrar, con todas sus libertades, con sus derechos, con sus obligaciones. Y en eso nos vamos a empeñar y estos presupuestos van en ese sentido. Fíjese la contradicción a la que usted hace alusión en su debate, ¿no? Dice, ¿por qué Digmund da clase de español? Y luego dice, ¿por qué Al-Idrisi da clases de árabe? Que dé clase de español. Es contradictorio, es que el discurso no puede ser más contradictorio. Sí, usted dice, lo repito, que a lo mejor no me he explicado bien. Usted dice que Digmund es pro-marroquí,
que el Gobierno es promarroquí porque defiende una asociación como Digmund. Perfecto. Usted dice que Al-Idrisi en uno de sus programas da clase de árabe y que ¿por qué no da clases de español? Pues no se puede soplar y sorber a la vez. Pues no está diciendo que Digmund no porque da clases de español. Es que ve cómo su argumento es contradictorio hasta límites extremos. Mire, otra cuestión a la que usted hace referencia es a los MENAs y a la inmigración ilegal. Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal y lo hemos venido manifestando a lo largo del tiempo. Nosotros creemos en una forma ordenada de la inmigración, creemos en una forma de actuar en cuanto a la inmigración ilegal y también en cuanto a los MENAs. Pero por encima de todo está la ley. Y la ley hay que cumplirla y la ley hay que salvaguardarla. Y los que nos debemos a los poderes públicos o los que tenemos el honor de representar a los ciudadanos en esta institución, como en órganos como esta Asamblea, lo primero que tenemos que hacer es respetar la ley. Y el ordeno y mando no vale nunca y siempre hay que respetar la ley. Gracias a Dios que está la ley y así somos todos iguales ante la ley. Y como decía antes, en vez de hablar de tanta violencia de género, de tanta violencia intrafamiliar, el cambio de estos programas a los que ustedes hacen referencia, lo mejor es, ¿por qué no preocuparse de los problemas de mujer, de los techos de cristal que la mujer tiene en las diferentes sociedades, de las dificultades que tiene la mujer para el acceso a un puesto de trabajo, de las diferencias retributivas que tiene la mujer cuando llega a determinados niveles profesionales? Creo que eso es mucho más interesante de hablar, de concretar, que hablar de la violencia intrafamiliar, de género o no. En definitiva, creo que poco se ha hablado de los presupuestos. Creo que su preocupación por los presupuestos no llega a más de ese 0,2%. Sus líneas rojas son nuestras líneas rojas. Somos un partido de fiar, lo hemos sido durante más de 20 años. El Gobierno de Vivas y el presidente Vivas es una persona honesta que ha estado 20 años trabajando por esta ciudad. No será por horas, porque le puedo asegurar que horas de trabajo han sido muchísimas. Y no, a pesar de estos 20 años, quería decir, no ha parado de trabajar durante esta pandemia ni un solo minuto para conseguir, como decía antes, que todos los ceutíes recen, mejor dicho, a quien recen, sueñen en la lengua que sueñen, amen a quien amen, tengan las mismas condiciones y las mismas igualdad de oportunidades de acceso a las instituciones de la ciudad de Ceuta, a las ayudas de la ciudad de Ceuta y a paliar su situación, la situación en la que pudieran verse afectados. Mire, ustedes se creían que tenían la sartén por el mango. Han perdido la sartén y nos quieren dar con el mango. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Verdejo, tiene usted la palabra por espacio de 10 minutos. Gracias, presidente. Gran ejercicio de cinismo, señora Chandiramani. Ustedes querrán que les hubiéramos dejado hacer lo mismo que han hecho durante 20 años. Ustedes no tienen mayoría absoluta ya, señora Chandiramani. Nosotros ponemos condiciones. Usted dice que se ha hablado aquí del 0,2% del total del presupuesto. Las subvenciones de esta ciudad son 19 millones de euros del total de 320. El plan de inversiones son 11 millones de euros
del total de 320. Aquí se ha hablado de muchas cosas, señora Sandrimani. ¿Qué 0,2% dice usted? Usted miente como su presidente. Dice que hace una semana sabíamos cuál era el presupuesto. Señora Sandrimani, usted nos manda un borrador en agosto, sí que es verdad, dialogamos, ponemos unas condiciones que ustedes no están dispuestos a ceder. Pero el presupuesto final, con toda la documentación, que es muy amplia y que debería estar muy a disposición del ciudadano, nos llega el martes, señora Sandrimani. Usted dice que lo importante es el fondo COVID, claro, porque lo demás le molesta. Cuando hablamos de estas cositas que meten ustedes presionados por la izquierda, Dios sabe por qué meten ustedes estas subvenciones y por qué no se atreven a tocarlas. Que eso es una buena pregunta que se deberían hacer todos los ceutíes. Usted me dice que lo importante es el fondo COVID. También es importante. Pero esto también, tomarle el pelo a los ciudadanos ceutíes también es importante. Dicen que buscan la unidad como hace 40 años. Claro, ¿ves que ese argumento, sabe quién lo dice? Ese que usted dice, señora Sandrimani, lo dice el PSOE cuando pacta con Bildu. Cuando el PSOE le estrecha la mano al señor Otegi, habla de la unidad de hace 40 años. Ya solo le falta Bildu para darle el aplauso a ustedes, señora Sandrimani. Háganselo mirar, reflexionen. Y ustedes pactan con ellos. Si es que no tienen explicación. Las contradicciones son inverosímiles. Y yo no sé si es usted pro-marroquí, señora Sandrimani, como me ha preguntado. Yo no lo sé. Lo que sé es que sus políticas sí lo son. Sus políticas son pro-marroquíes y están sometidas a grupos de presión. Y ustedes no tienen la capacidad de aguante de la presión. O hay cosas que yo desconozco que les llevan a orientar esas políticas pro-marroquíes. Dice usted que ninguna asociación es pro-marroquí. Ya le digo, le he puesto un ejemplo del auto de un juez que habla de una asociación que financian ustedes, señora Sandrimani, señor Vivas, una subvención a una asociación investigada por relaciones con el yihadismo. Una red yihadista que operaba en Ceuta, que mandaba ceutíes, que buscaba además discapacitados mentales ceutíes para enviarlos a Siria a asesinar. O sea, esto es el auto de un juez, no lo digo yo, y ustedes lo niegan. Y ahora me dicen que ustedes no hacen políticas contrarias a Ceuta. ¿A quiénes están sometidos ustedes? Nos llama la extrema derecha, ya se habrá quedado a gusto, ya lo ha dicho. Ya queda claro que para el PP de Ceuta somos la extrema derecha. Habla de la manifestación de enero. Yo les recuerdo las marchas del Tarajal que van a la frontera a protestar, entre otras cosas, contra los guardias civiles de la tragedia del 6 de febrero. Y entre esas asociaciones, en esa manifestación, está DISMU. Están miembros de Intercultura y alguna más. Y eso lo financian ustedes. Esa manifestación también les debería preocupar mucho. Dice usted que es muy peligroso lo que queríamos hacer con los presupuestos. Cuando gobernemos, si gobernamos y así lo quieren los ceutíes, haremos lo que queramos con estos presupuestos. Y créanme, señora Sandrimani, que no habrá disturbios, ni habrá guerra, como se ha comentado por aquí, ni habrá guerrilla, ni habrá conflicto, ni habrá nada. Porque cuando ustedes hablan de convivencia, únicamente lo hacen para instrumentalizarla, para dividir, porque aquí se viene a confrontar ideas. Y lo que menos vamos a hacer nosotros es ver que ustedes dañan la ciudad, que ustedes utilizan el dinero público con un criterio pobre o inmoral y darle la palmada. Eso no lo vamos a hacer nunca. Aquí se confronta, se defiende, se expone. Basta ya de la hipocresía y del uso de la convivencia. Basta ya. Respecto a los carnavales, le vuelvo a decir, presidente, vaya a los carnavales, haga actos de presencia en los carnavales, y si lo hace yo lo aplaudiré. Y cuando hablan de Mena, ustedes cuando hablan de Mena, hacen una farsa. Dicen que pelean porque los Menas estén aquí, que pelean porque los Menas no estén aquí, lo dicen en la prensa, utilizan a sus amigos de la prensa afín, a sus amiguetes, pero los Menas siguen aquí. Ustedes lo venden como en los grandes esfuerzos del PP
pero déjame que le hable a los ceutíes. Ni grandes esfuerzos, ni el PP. Porque esto ya no parece el PP y desde luego no hay grandes esfuerzos para mandar a los MENA a casa, aunque ustedes digan lo contrario. Por ponerle el lacito de la bandera de España a una propuesta, no van a engañar a todos los ceutíes. Y ya en las últimas elecciones, aunque ustedes digan que la mayoría de los ceutíes no está con nosotros, en las últimas generales, les recuerdo lo que pasó, señora Chandiramani, que casi le doblamos en votos. En conclusión, respecto a usted también ha hablado de violencia de género, de que por qué nos centramos en la violencia de género. También nos dicen desde su partido últimamente negacionistas. Y yo les digo, claro, pero los negacionistas son ustedes, porque niegan la violencia entre parejas lesbianas. Niegan la violencia a los hombres maltratados por sus mujeres. Niegan la violencia de nietos y nietas a sus abuelos. Esa violencia no les merece la misma consideración. La violencia no tiene género, señora Chandiramani. Y voy a terminar con unas pinceladas pendientes de la intervención anterior. Las casas regionales de Ceuta, casi 100.000 euros en casas regionales. Les pedimos que bajaran la subvención. Las casas regionales hacen su labor, hacen labores positivas. Pero ahora mismo, en situación de pandemia, el dinero debe estar en Ceuta. Ahora mismo no es prioritario financiar de forma arbitraria y sin ningún criterio, porque se han dado subvenciones de forma arbitraria a casas regionales que están fuera de Ceuta. Ahora mismo el dinero debe estar aquí, debemos priorizar. Respecto a Brigadas Verdes, más de 3 millones de euros en Brigadas Verdes, señora Chandiramani, con una plantilla que absorbe la gran mayoría de estos 3 millones y con un porcentaje demasiado notable que ni siquiera va a trabajar. Y usted lo sabe bien, señora Chandiramani. No me niegue eso en su intervención, pues ya sería una mentira demasiado dantesca. Parque Marítimo invierte en 500.000 euros más, a pesar de haber invertido más en venta de entradas y abonos, aunque no hubiera bonos en este año anterior. Hotel Puerta de África, acaban de meterle 700.000 euros, acaban de inyectar 700.000 euros al Hotel Puerta de África, mientras quieren cerrar el comercio y la hostelería primero a las 6 y cuando su nuevo socio, el investigado, el señor de Caballas, pide cambiarlo a las 8, ustedes acceden sumisos y lo cambian a las 8. ¿Qué criterio? ¿Pero qué criterio siguen ustedes? Primero a las 6 y 24 horas después piden cerrar el comercio y la hostelería a las 8. Arbitrariedad, improvisación y, sobre todo, sometimiento. Sometimiento al PSOE y ahora a Caballas. Publicidad institucional de 1,9 a 2,1 millones. ¿Para qué? ¿Para que vaya a Ceuta Actualidad? ¿Para que vaya a Ceuta al Día? La publicidad institucional debe ir a empresas serias, con una estructura consolidada, que fomente el empleo, que sea un instrumento de información veraz para la ciudadanía. No puede ir exclusivamente a chiringuitos o panfletos con estructuras pobres y que fomentan el empleo precario. Y además, curiosamente, esos panfletos hacen campaña contra Vox. A ustedes le vienen muy bien. Conclusión. Un ciudadano común puede preguntarse lo mismo que yo. ¿Qué habrá detrás de todas estas subvenciones tan sonrojantes para que Juan Vivas no se atreva a suprimirlas? Especialmente Dismo e Intercultura, pero todas las que se han expuesto aquí y muchas más que no tenemos tiempo para exponer. Ahí lo dejo, sean ustedes inteligentes. Mi grupo y yo hemos intentado corregir la deriva de este gobierno, hemos intentado corregir estos presupuestos y curar sus males. Lo hacemos por amor a Ceuta, amamos a esta ciudad y no dejaremos que ningún grupo de presión nos haga hincar la rodilla. Mientras ustedes se dedican a venderla y a subvencionar para evitar problemas y presiones, una presión que nunca podrán soportar. Señor Vivas, usted es un adicto a las subvenciones. Señora Chandiramani, usted ahora podrá decir lo que crea,
podrá tergiversar. Y antes de acabar, la Fundación Premio Convivencia, se me quedaba en el tintero, esa no es la visión que nosotros tenemos, su Premio Convivencia. Dar 30.000 euros cada 2 años a un invitado de fuera, ¿le parece normal darle 30.000 euros a un visitante, señora Chandramani, en pandemia? Con talleres que fomentan y que trabajan por la convivencia. ¿De verdad ven tan mal usted el asunto en la ciudad como para tener que invertir 170.000 euros en convivencia, en talleres que dan sus amigos? Pero es que es más, en 2014, por ejemplo, por decir un año, la subvención recibía 152.000 euros. Ahora son 170.000 más los 30.000 del premio. O sea, que va subiendo. En definitiva, no es que estemos solos, es que solo queda Vox. Nos queda un largo recorrido ante el nuevo gobierno popular socialcomunista. No cejaremos en nuestro empeño, no nos someteremos a ningún grupo de presión. Amamos esta ciudad, lucharemos por las familias de esta ciudad, por quienes lo están pasando peor, por quienes tienen necesidades. Y siempre estaremos en contra de los enemigos de esta ciudad, de quienes no soportan la presión y de que no paran de financiar a lobbies promarroquíes, a grupos de izquierda y, en definitiva, a entes que solo hacen daño a la ciudad de Ceuta. Todo esto por Ceuta y por España. Muchas gracias, señor Verdejo. Señora Chandramani, tiene usted la palabra por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, pues me gustaría decir que usted, que dice que ama a Ceuta, yo creo que usted solo ama a una parte de Ceuta, no ama a toda Ceuta, no puede decirlo. Me gustaría dejar claro y que quedara evidencia y constancia de que los insultos que nos ha dicho tanto al presidente Vivas como a mí, de que cínicos, de promarroquíes y demás. Me gustaría decir del señor Vivas que yo no he conocido a una persona más honesta, con más capacidad de trabajo, capacidad de liderazgo, de organización, leal a España y a Ceuta, y que con su compromiso ha dedicado toda su vida al bienestar de Ceuta, sobre todo en estos últimos 20 años. Me gustaría que quedara constancia de ello porque creo que es justo reconocerlo. Y como el camino se demuestra andando, el presidente Vivas lleva, antes de su etapa de funcionario y ahora como presidente, más de 40 años trabajando al servicio de los ceutíes. Y como decía antes, el camino se demuestra andando y poco más tengo que decir. Porque usted puede decir lo que quiera, cuando quiera y como ha hecho utilizando el atril, pero como digo, la realidad cae por su propio peso. Mire, usted ha hablado del 0,2% del presupuesto. Usted solo habla de subvenciones destinadas a colectivos de religión musulmana. Por eso habla solamente del 0,2% del presupuesto. No ha hablado de absolutamente nada más que tenga que ver con estas asociaciones de corte musulmán, como si hablara de las de corte hindú o las de corte hebrea, judía o la de corte cristiana. De todas esas no ha dicho nada. Por eso me refería a que sus condiciones se refieren solamente al 0,2% del presupuesto, y eso no es una tergiversación. Si usted suma, verá que tengo razón. Lo que sí que me gustaría dejar claro es que usted vota en contra de la extraordinaria excepcionalidad en la que nos encontramos y de un presupuesto que busca la unidad de esta Asamblea. Pensemos como pensemos, amemos como amemos, recemos como recemos, a usted le da igual todo eso. Usted vota en contra del fondo COVID, usted vota en contra de las ayudas a pymes, autónomos y empresas, usted vota en contra de todas las ayudas sociales que se van a poder poner en marcha, usted vota en contra de todo el material sanitario y del comité de expertos que tengamos que poner en marcha, usted vota en contra de que los colegios puedan seguir teniendo las ayudas que van a tener y que estamos coordinando con el Ministerio de Educación. Y mire, usted dice que las próximas elecciones las vamos a perder. Pues yo le digo que si las vamos a perder porque hemos apoyado la convivencia y la inclusión en nuestra ciudad, por dignidad, a mí no me importaría perderlas. Se lo digo
desde el corazón. Se lo digo desde el corazón porque yo creo en la Ceuta de las 4 culturas y creo que la convivencia y la inclusión están muy por encima de los 25 diputados que estamos en esta Asamblea. Le reitero, si me permite usted el consejo, si no, tírelo a la basura. Es mejor dejar de hablar de religión y hablar de ideas políticas, de mejorar la situación y la vida de los ciudadanos. Nosotros no usamos la convivencia, nosotros no hemos querido que la convivencia sea el debate primordial en esta Asamblea. Eso han sido ustedes. Ustedes los que reunión tras reunión para intentar negociar los presupuestos, lo único que había encima de la mesa era la convivencia. Y por ahí no vamos a pasar, porque no nos parecemos a ustedes. Y mire, nosotros cuando hemos determinado o se han determinado restricciones a la movilidad por la situación de la COVID-19, tengan en cuenta que lo hacemos por atender lo que nos expone el comité de expertos. Personas que saben qué se debe hacer para parar un virus en el que ustedes tampoco creen, lo niegan el estado de alarma, niegan todo lo que tenga que ver con las restricciones a la movilidad, que está determinado y se ha comprobado que es la única manera de parar el virus hasta que no tengamos vacuna. Aquí el capricho de las 6, de las 8, el cierre de la hostelería, no abrirla, cerrarla. ¿Usted se cree que eso depende de un lobby pro-marroquí que usted se inventa? ¿Usted de verdad lo cree en serio? ¿De verdad se piensa que nosotros somos tan irresponsables para poder basarnos en criterios que no sean meramente técnicos, para poner en juego la vida de muchas personas y la empresa y la economía de muchas familias ceutíes? ¿De verdad se cree que somos tan inconscientes? Nada más lejos de la realidad. Todas las medidas que se han ido tomando desde marzo hasta ahora tienen que ver con la vida de las personas. Y solamente una cosa más. La Fundación Premio Convivencia, que se creó hace 20 años, lo único que ha hecho durante todo este tiempo ha sido traer a personas de relevancia internacional que trabajan por la convivencia en diferentes ámbitos, ya sea el musical, ya sea la literatura, ya sea la economía. Y esas personas que han trabajado en la convivencia en diferentes ámbitos, en diferentes partes del mundo, algunos premios Nobel de la Paz, lo que hacemos es traerlos a Ceuta para que conozcan cómo en Ceuta la convivencia nos corre por las venas y no tenemos que estar todo el día destacándola o reseñándola, porque la vivimos con absoluta naturalidad y así queremos que siga siendo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Hernández, tiene usted la palabra.